Vamos a comenzar esta tercera sesión de trabajo viendo lo que hemos obtenido al realizar una instalación limpia, digamos, de Joomla de la versión Joomla 1.5.22. Si os acordáis, para ello utilizamos un servidor local One Server que tenemos activo y es sobre el que estamos trabajando ahora mismo. Por lo tanto, si accedemos a la dirección localhost, http://localhost, lo que obtenemos es nuestra página web de Joomla. Por otro lado, si queremos acceder a la parte de la administración, lo que tenemos que teclear es localhost administrator. Y entonces accedemos a la parte de la administración. El usuario era admin. La contraseña le pusimos Joomla 1.5.22. Accedemos al sitio. Y esta es la parte de la administración. Esto se le suele llamar también en inglés backend. Y a la parte pública, en la que todo el mundo puede acceder, se llama el front, la parte pública. De acuerdo. Todo ello está instalado en una base de datos, si os acordáis, que podemos ver desde php-myadmin. Todos los contenidos que incluyamos en nuestra página web con Joomla serán incluidos en una base de datos. La base de datos que nosotros creamos durante la instalación se llama Joomla 1.5.22 y en este caso nos dice que contiene 36 tablas. Si accedemos a ella, podemos ver aquí todas las tablas y fijaros que todas comienzan con el prefijo host. Esto más tarde lo podemos cambiar como medida de seguridad, lo podemos cambiar. Y fijaros, por ejemplo, que lo importante de entender aquí es que toda la información que está incluida en nuestra página web va a estar dentro de alguna de estas tablas. Por ejemplo, en la tabla host users van a estar los usuarios que pertenecen a nuestro sitio web. En la tabla host menús se va a encargar de gestionar los menús y, por ejemplo, en la tabla host content, que vamos a acceder a ver lo que tiene, en este momento se encuentran los artículos que incluimos como ejemplo, los datos de ejemplo al realizar la instalación. Por último, en el directorio www, la instalación ha creado una serie de carpetas y ficheros que constituyen el código de programa de Joomla. Los iremos viendo conforme los vayamos necesitando, pero lo que os quiero comentar ahora para poder entender cómo funciona un poquito Joomla es un fichero muy importante que se llama index.php. Este fichero index.php es el controlador principal de Joomla. Cualquier petición que le hagamos a nuestra página web a través de un navegador pasa por este fichero y según la tarea que tenga que realizar, pues muestra una información u otra. Entonces, si accedemos al localhost, fijaros que nos muestra la pantalla principal de la página principal de Joomla y por defecto está incluido el fichero index.php. Para comprobarlo lo escribo en la URL y fijaros que me accede a la misma página. Entonces, ¿cómo funciona Joomla? Pues Joomla funciona cuando hacemos una petición a través del navegador, por ejemplo, haciendo clic en un enlace. Entonces, ¿qué hace Joomla? Joomla ejecuta el código de programa que se encuentra dentro del directorio www, consulta la base de datos donde se encuentra la información y extrae de esa base de datos la información necesaria para completar la petición que le hemos hecho al navegador. Por ejemplo, ya os digo, haciendo clic en este enlace. Entonces, con esa información que ha extraído de la base de datos, compone la página web que se muestra en ese momento al usuario. Por ejemplo, si hacemos clic en este enlace, nos va a dirigir hacia un artículo de contenido
que se encuentra en la base de datos. Vamos a hacer clic. Fijaros que me muestra la información de ese artículo. Toda esta información está almacenada en la base de datos, ¿de acuerdo? Y si os fijáis en la URL, siempre pasa por el fichero index.php. Después nos va a mostrar una serie de opciones que se completan cuando nosotros hacemos clic en un enlace. Si por ejemplo pincho en otro enlace, fijaros que me muestra una identificación del artículo diferente, e incluso puede que esté en una categoría diferente. De eso ya hablaremos. Fijaros también que la URL que estamos creando es una URL que se dice poco amigable tanto para las personas como para los buscadores en internet, por ejemplo Google. Y ya veremos cómo podremos modificarla pues para que sea fácilmente se pueda recordar fácilmente por una persona. Esto no lo pondríamos en una tarjeta de nuestra empresa porque no tiene ningún sentido, pero sí que pondríamos, por ejemplo, unas frases que fueran entendibles para el usuario, una URL fácil de recordar para el usuario. Bueno, pues hasta aquí este primer paseo por Joomla.